porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta promesa nos refugiamos todos los días. Por eso nos encontramos para buscar ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy comenzamos la lectura y reflexión del libro, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero antes vamos a orar. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo fue un predicador itinerante y entre sus distintos lugares que visitó estaba Corinto. Él estableció allí un grupo de creyentes y después escribió 2 cartas, 2 libros, a manera de ánimo, de reprensión, de advertencia y de desafíos para vivir la vida cristiana. Corinto era en ese momento la principal ciudad de Grecia. Tenía una habitación estable de unos 250.000 habitantes, más unos 400.000 que eran esclavos. Así que era un lugar así comercial, un lugar turístico, era un lugar de filosofías, de paganismo, de corrupción, de inmoralidad. Pero en ese lugar había un grupo de creyentes y a esos creyentes Pablo exhorta y anima para que vivan como hijos de Dios. Leemos desde el versículo 1 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. O sea, se introduce en la presentación de su carta. ¿A quién la dirige? A la iglesia que está en Corinto, los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Una carta dirigida al grupo de creyentes que en medio de un ambiente inmoral y corrupto deciden vivir vidas íntegras, pero que a veces pueden contaminarse por el lugar donde están, y para no ceder a sus tentaciones y vicios pecaminosos, el apóstol les escribe para animarlos a ser fieles, para exhortarlos. Pero dice que al mismo tiempo escribe para todos los que en todo lugar también quieran vivir esa misma vida delante de Dios. Versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. El típico saludo de la gracia y la paz de Dios. Versículo 4, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Y unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Si ustedes se han beneficiado porque han recibido de la riqueza de Cristo. Una riqueza que se exterioriza a través de la palabra y del conocimiento. Nada nos hace más ricos que conocer de Dios y de su palabra. Versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tienen todos los dones, todas las bendiciones de Dios. Claro, hay algo que nos falta. Y nos falta que el Señor regrese definitivamente. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes comenzaron a creer, sigan creyendo, mantengan su fe y su firmeza en los principios, hasta el día en que el Señor cumpla su palabra y su promesa y regrese. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero esa iglesia llamada por Dios a ser santa, en la expresión propia de la naturaleza humana, comienza a tener divisiones. Y entonces Pablo anima, trata el tema, y lo hace de esta manera. Versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vivan en armonía, que no haya división entre ustedes, que se mantengan unidos,
que tengan un mismo pensar, un mismo propósito. Manténganse unidos, que no haya divisiones, que haya armonía, que tengan un mismo pensar, un mismo propósito, un mismo objetivo de vida. Ni todos vamos a hacer lo mismo, ni todos tendrán los mismos gustos, pero que tengan una misma línea, un mismo propósito de sabernos hermanos y necesitados del retorno del Señor. Versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros dicen yo a Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo es que yo soy de este, yo soy del otro? Somos de un equipo, de un partido, ¿de qué? Versículo 13. Pablo pregunta para que reflexionen. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de esto no recuerdo haber bautizado a ningún otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Dice, pero ¿qué? Porque a mí me bautizó fulano. Pero el bautismo es un instrumento, es un recurso, es seguir la voluntad de Dios. Pero si lo hizo Pablo, lo hizo Apolos, lo que importa y lo que vale en el bautismo y en todos los demás temas es que Cristo llegue a ser real en nuestra vida y su palabra llegue a ser suprema. Versículo 18. Me explico. El mensaje de la cruz, dice, es una locura para los que se pierden. Cuando alguien cree, este está loco. Claro, si es así, dice, si el mundo considera que es una locura, para ellos que se pierden es una locura. Aunque refieran eso del creyente, para el que se pierde es una locura. Pero para el que se salva, para el que tiene paz, para el que tiene perdón, para el que tiene fuerzas, para el que tiene ayudas para enfrentar la vida, no es una locura, es el poder de Dios. Por eso dice el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Dice, locura es creer y lo otro es inteligencia y sabiduría, no les sirve de nada. Se quedarán frustrados en su sabiduría, en su inteligencia, porque la verdadera sabiduría y el mayor conocimiento al que podemos aspirar es conocer a Dios, es conocer a Jesús, conocer su plan de salvación, experimentar su gracia, sentir su presencia. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Resuelve la sabiduría humana todos los problemas? No. Fue por la locura de la predicación y del sacrificio de Cristo que Dios dispuso salvar a la humanidad. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Dicen, los judíos piden señales, los gentiles piden sabiduría. Y no es ni por la sabiduría de los gentiles, ni por las señales de los judíos, sino por la locura de la predicación, de la muerte de Cristo. Difícil de entender, inexplicable amor que el Dios se encarne en la miseria humana, muera para nosotros. Allí, en ese misterio, está nuestro secreto de salvación y nuestro destino de eternidad. Por eso dice el versículo 24, para los que ha llamado los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren este llamado de Dios. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son poderosos,
ni son muchos los de noble cuna, pero Dios eligió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los poderosos, lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra aparente inteligencia, no es por nuestros recursos, no es por nuestros títulos ni por nuestro intelecto. Es por Jesús, es por su gracia, es por sus méritos, es por su muerte, es por su vida. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro conocimiento, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pasado, nuestro presente y nuestra eternidad. Por eso te pregunto, ¿no será que vale la pena confiar totalmente nuestra vida a este Dios? Yo quiero hacerlo. ¿Y usted? Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por todo lo que Jesucristo es para nosotros y queremos refugiarnos totalmente en tus méritos para tener no solo la paz del perdón, sino la esperanza de la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Abraza a cada uno de manera especial en este momento. En sus luchas, en sus preguntas, sus problemas, en sus miedos, en sus desafíos. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Fue muy bueno habernos encontrado hoy y nos reencontramos mañana. Un abrazo para cada uno.